La biblioteca de Hernán les da una cordial bienvenida. Uno de los aspectos apasionantes de la lectura es que con frecuencia uno hace descubrimientos sin importar que el autor y su obra sean contemporáneos o de hace varios siglos, o que se trate de literatura o de economía o sociología o de historia o de cualquier otro campo del conocimiento. Recientemente descubrí una autora y quedé cautivado con ella y con su obra. Es una obra dolorosa, pero nos resulta muy pertinente ahora que somos testigos del horror de la invasión rusa a Ucrania. Me refiero a Irene Nemirovsky y su obra Suite francesa. Fue publicada por Salamandra en Barcelona en 2021 y en francés fue publicada originalmente en el año 2004. Irene Nemirovsky nació en 1903 en Kiev, que entonces era de Rusia y ahora es la capital de Ucrania. Como consecuencia de la revolución bolchevique, su familia migró a Francia en 1919 y allí Irene pasó el resto de su vida. Ella era de familia judía, pero en 1939 se convirtió al cristianismo. Esa decisión no le ayudó ni a conseguir la nacionalidad francesa que mucho deseaba, y le habían negado en 1938 en el ambiente antisemita que imperaba en Europa, ni a escapar de la salvaje cacería desatada por los nazis contra los judíos, con la vergonzosa complicidad de los conciudadanos de los territorios invadidos. En julio de 1942 fue capturada y el 17 de agosto asesinada en el campo de concentración de Auschwitz. Desde los 18 años empezó a escribir cuentos y novelas cortas que fueron publicados en periódicos y en revistas. En 1929 publicó la novela David Golder, que le dio renombre en el mundo literario. Varias de sus obras fueron publicadas póstumamente, entre ellas La Suite francesa, que apenas salió al público en 2004. Sus hijas creían que el manuscrito de esta obra era un diario de la autora y nunca lo habían leído por el dolor que les causó la trágica muerte de su madre y de su padre. La publicación en francés en el año mencionado rescató a Irene Nemirovsky y ha dado pie a la reedición de muchas de sus obras. Esta edición de la Suite francesa es de 475 páginas e incluye un prólogo de la escritora francesa Myriam Anisimov, que nos pone en contexto la vida de la autora y las peripecias del manuscrito original hasta su publicación. A continuación vienen las dos partes que integran la novela propiamente dicha, o las dos novelas como las interpretan algunos analistas: Tempestad en junio y Dolce. Por último, se incluyen como apéndices unas notas de Nemirovsky sobre la concepción y proyección que debería tener la suite completa y una sección de correspondencia tanto de la autora como del esposo. La suite francesa puede ser vista como una serie de novelas que planeaba Irene Nemirovsky sobre la sociedad francesa en la Segunda Guerra Mundial, o como el plan de una ambiciosa novela de la cual apenas alcanzó a escribir dos partes. Esto se colige de las notas de la propia autora en el apéndice mencionado y en las que enuncia 5 partes: Tempestad, Dolce, Cautividad, Batallas y La Paz, estos últimos entre interrogantes. Recordemos que el término suite en música se refiere a una composición integrada por varias partes cortas. En sus notas Nemirovsky afirma que hay que convertir Tempestad, Dolce y Cautividad en una suite. Tempestad en junio trata sobre la desbandada de la población de París ante la inminente llegada de los alemanes en junio del 40. Dolce muestra los cambios en la vida cotidiana de un pequeño pueblo ocupado por los alemanes. En Tempestad en junio, Irene Nemirovsky presenta el drama y la angustia de numerosas personas al tratar de salir de París hacia otras regiones de Francia o hacia otros países. Se generan aglomeraciones en las vías por la cantidad de vehículos que salen. Los trenes no tienen capacidad suficiente para transportar a todos los que demandan este medio de transporte. Y además, familias enteras deciden salir caminando, llevando al hombro sus pocas pertenencias, las más valiosas. Como consecuencia,
el avance de la huida es lento. En los poblados y en los que arriban no hay alojamientos disponibles ni comida suficiente, hay escasez de combustibles y obviamente surge la especulación y los abusos. Pero también brillan algunos hechos aislados de caridad y de ayuda desinteresada. La huida se convierte en tragedia cuando aviones alemanes e italianos lanzan bombas para bloquear el ejército francés y destruir infraestructura de movilización. Las bombas matan a miles de civiles indefensos que se encuentran en las estaciones de trenes o cerca a los puentes y a los edificios que son atacados por los aviones. Nemirovsky saca a flote las diversas facetas de la personalidad humana que se manifiestan ante la angustia y el miedo. Pone de relieve las ventajas que tienen los ricos frente a los pobres. Cuestiona la ética de los empresarios y los políticos, la incapacidad de reconocer los errores y en cambio buscar los culpables en el prójimo. También resalta cómo muchas de las cosas de las que nos rodeamos resultan inútiles a la hora de tener que enfrentar una tragedia y tener que huir. En Dolce, la autora cambia la forma narrativa de la obra. Mientras que en Tempestad en junio retrata en capítulos cortos la visión y las reacciones de diversas personas o familias que no se interrelacionan entre sí, salvo algunos eventos marginales, en Dolce hay una mayor integración entre los protagonistas, que son los habitantes del poblado y el ejército alemán. Es una reflexión sobre los contradictorios sentimientos frente al invasor, especialmente cuando la mayoría de los hombres del pueblo hacen parte de los más de 2 millones de franceses que fueron detenidos en campos de guerra alemanes o que fueron muertos en combate. El ejército alemán es el enemigo, pero esos jóvenes soldados que están en el pueblo lucen como cualquier otra persona, son joviales, son seres humanos que en su patria tienen padres, esposa e hijos. Tenían sus planes de vida que fueron interrumpidos por decisiones que no tomaron ellos. Ellos no son los culpables de esa guerra. Pero ese joven al que ven pasar sonriente con su uniforme y sus armas, también puede ser el que mató al esposo o al hijo de una mujer del poblado. Puede ser el que capturó a un hombre y dejó a su familia en alto riesgo de miseria. Incluso, en la visión de algunas mujeres jóvenes, la guerra les está negando la oportunidad de un matrimonio y de gozar de su juventud. Por eso, no tienen inconveniente en tener romances con los invasores y otras las censuran por esa actitud. No pierde Nemirovsky la oportunidad para recalcar la conducta acomodaticia de las élites del poblado frente al invasor. Logran privilegios como el de no tener a un alemán viviendo en sus casas o el de obtener acceso preferencial a alimentos y combustibles que están racionados, mientras que el resto de las personas son expropiadas de cosechas, caballos, armas, entre otras cosas. En mi opinión, Suite Francesa es un libro notable, especialmente en el contexto global actual con la invasión de Rusia a Ucrania. La Tempestad de junio es una descripción perfecta del drama que viven muchas familias con esta invasión. Vemos en los medios ríos de personas migrando a otros países, estaciones de trenes bombardeadas por los rusos, gran cantidad de civiles indefensos muertos por las bombas y las balas. Paradójicamente, Putin justifica la invasión aduciendo que combate los movimientos nazis de Ucrania, aplicando las mismas políticas que los nazis usaron en la invasión a Francia. Me parece que el prólogo mismo de la novela es impactante. Cuando Irene y su esposo fueron asesinados, sus dos hijas apenas tenían 13 y 5 años. Aún así, la gendarmería francesa, cómplice de los nazis, desató una inmisericordia persecución contra las dos niñas que estaban indefensas. Tuvieron que ser escondidas por los protectores y finalmente sacadas del país. No deja de sorprenderme esa actitud del títere régimen de Vichy, al doblegarse ante los alemanes hasta el punto de convertirse en cómplice del antisemitismo de los nazis. Aquí no importó que las niñas hubieran nacido en Francia, que tuvieran esa nacionalidad. En esto también mantiene su vigencia el libro, al mostrar la debilidad del ser humano, la facilidad con que se pierden los valores y la disposición de los individuos a adoptar las conductas más atroces,
con tal de sobrevivir y adular al invasor o a quien detenta el poder. Estos aspectos hacen de Suite Francesa una obra memorable que usted no puede dejar de leer. Así termina nuestro encuentro de hoy. Les hago la habitual invitación a darle like al video si fue de su agrado. Súmese a nuestro propósito de motivar la lectura, invitando a sus allegados a conocer la biblioteca de Hernán. Quedo pendiente de sus comentarios. Ellos son muy importantes para nuestro canal. Y lo invito a suscribirse si aún no lo ha hecho. Hasta nuestra próxima lectura. Nos veremos.